Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres de los personajes y las ciudades han sido modificados por motivos de confidencialidad. La familia Williams vivía en un tranquilo pueblo de la costa del Golfo de Florida, entre densos pinares y pantanos. Su modesta casa se alzaba al final de una estrecha carretera sin asfaltar, flanqueada por árboles que proyectaban largas y esbeltas sombras al ponerse el sol cada atardecer. Era el tipo de lugar donde el denso folaje y el aire espeso se tragaban los sonidos, y el mundo parecía volverse más oscuro y silencioso cada hora que pasaba. La opresiva humedad se adhería a todo, creando una atmósfera tan quieta como sofocante, como si incluso el tiempo se moviera más despacio aquí. Para el mundo exterior, los Williams eran la personificación de la calidez y la fuerza familiar. Eran una familia negra muy unida y respetada en su pequeña comunidad. El Sr. Williams trabajaba como profesor en una escuela local y era conocido por su actitud tranquila y su firme moral. Su esposa, antigua enfermera reconvertida en ama de casa, era igualmente respetada, y a menudo se la veía ayudando a los vecinos y participando como voluntaria en eventos locales. Juntos tenían 3 hijos: Brandon, un chico serio de 14 años que admiraba a su padre; Lila, una niña curiosa de 11 años aficionada a recoger conchas y piedras de la costa cercana; y Calvin, un niño tranquilo e imaginativo de 7 años que adoraba a sus hermanos con el afecto inocente y desprevenido que solo un niño puede mostrar. Sin embargo, su familia cambiaría de una forma que nunca imaginaron cuando abrieron su hogar a una niña de 13 años llamada Ruby. Ruby había llegado de otro estado, y sus antecedentes estaban envueltos en el lenguaje impreciso de los asistentes sociales y los informes, llenos de palabras como problemática y periodo de adaptación. Les habían dicho que el pasado de Ruby era difícil, una historia de hogares de acogida inestables y colocaciones interrumpidas. Pero los Williams creían, con toda la sinceridad de las personas que ven el bien en los demás, que el amor y la estabilidad podían curar hasta el corazón más herido. Así que prepararon una habitación, pintaron sus paredes de un suave lavanda, y esperaron la llegada de la hija que esperaban que formara parte de su familia. Ruby llegó una tarde calurosa y nublada. El cielo estaba cubierto de pesadas nubes que se cernían sobre la ciudad y lo cubrían todo de una palidez gris. Cuando salió por primera vez del coche del asistente social, Ruby parecía pequeña y frágil, con la piel pálida y el pelo grueso y oscuro que le caía sobre la cara en ondas despeinadas. Su expresión era inexpresiva, sus ojos oscuros hundidos y vacíos, como si le hubieran quitado algo esencial de su interior. Permanecía en silencio, con la mirada fija en la casa que tenía delante, y una postura anormalmente erguida, como si se estuviera protegiendo de una fuerza invisible. Había una extraña intensidad en ella, algo que parecía a la vez frágil e inquietante. Su presencia era como una onda en el agua, sutil pero ineludible, que perturbaba la atmósfera de paz que había creado la familia Williams. La familia le dio la bienvenida, cada uno a su manera. El Sr. Williams le tendió una cálida mano a la Sra. Williams le dedicó una amable sonrisa, y los niños, curiosos pero cautelosos, la miraron con una mezcla de entusiasmo y cautela. Pero Ruby no les devolvió la sonrisa ni pareció sentirse reconfortada por su amabilidad. Se limitó a sentir con la cabeza, con los ojos desviados de un rostro a otro y una expresión ilegible. Desde el principio, la presencia de Ruby trajo un aire de incomodidad que nadie podía explicar. Se movía por la casa con una gracia insonora, sus pasos pequeños y descalzos eran tan ligeros que apenas resonaban en el crujiente suelo de madera. Era como si tratara de no dejar rastro, mezclándose en los rincones, evitando el contacto visual, con un silencio denso y pesado que hacía que las habitaciones más oscuras, más pequeñas. Los niños Williams, que al principio estaban entusiasmados con su nueva hermana, pronto se sintieron inquietos por su silenciosa intensidad, por la forma en que a veces se quedaba en el pasillo, observándoles con una mirada que parecía casi depredadora. Como si estuviera estudiándoles en lugar de simplemente observándoles. Los hábitos alimenticios de Ruby también fueron extraños desde el principio. Picoteaba la comida, apenas tenía apetito, y parecía tener una aversión especial a las comidas cocinadas. A menudo se sentaba a la mesa con los ojos fijos en el plato que tenía delante, como si la comida caliente y humeante le repeliera. En varias ocasiones, la señora Williams se dio cuenta de que la mirada de Ruby se desviaba hacia el frigorífico, y su expresión adquiría un extraño hambre que no se correspondía con la comida del plato. Se sentaba allí, tensa y silenciosa, con las manos apretadas en el regazo como si se estuviera conteniendo. Su habitación,
cuidadosamente preparada por la familia para que resultara cálida y acogedora, permanece yerma. Ruby no intentaba decorarla y pasaba poco tiempo en ella durante el día. En lugar de eso, vagaba por la casa, su figura era como una sombra que se colaba por las puertas y a menudo se quedaba en los bordes de las habitaciones, como si no estuviera segura de cuál era su sitio. Por la noche, la familia oía sus pasos por el pasillo, deteniéndose ante cada puerta, como si estuviera escuchando algo, esperando. Más de una vez, el cerrar. William se despertó, y la encontró de pie en la puerta de su dormitorio, con sus ojos oscuros clavados en él con una intensidad que le produjo un escalofrío, aunque lo descartó como un hábito desafortunado adquirido de la inestabilidad de su pasado. En las semanas siguientes, extraños sucesos comenzaron a perturbar el hogar. La Sara. Williams notó que faltaban pequeños objetos de la cocina, cuchillos, cucharas e incluso pequeñas cantidades de carne cruda. Al principio supuso que los niños estaban gastando una broma o que simplemente habían extraviado cosas, pero la naturaleza inquietante de estas desapariciones pesaba en su mente. Luego estaba el olor, tenue pero inconfundible, de algo crudo y metálico que de vez en cuando recorría la casa, tan breve y fugaz que casi pensó que se lo había imaginado. Una noche, mientras guardaba la colada en la habitación de Ruby, encontró un trozo de lo que parecía carne cruda, envuelto en una servilleta y escondido debajo de la cama. Era un trozo pequeño y grumoso, ligeramente seco por haber estado expuesto al aire y la Sara. William sintió que un malestar nauseabundo le subía por la espina dorsal al mirarlo. Lo tiró a la basura sin decir nada, pero aquella noche se quedó despierta, con la mente llena de pensamientos que no podía apartar. Los niños también se volvieron más reservados con Ruby, y su curiosidad inicial fue sustituida por una cautela instintiva. Lila a menudo evitaba mirarla, con expresión tensa cada vez que Ruby entraba en la habitación, y el pequeño Calvin se volvió retraído, rara vez salía de su cuarto a menos que estuviera seguro de que Ruby no estaba cerca. Brandon, el serio hermano mayor, se encargó de vigilarla, observando sus movimientos con una silenciosa suspicacia que parecía aumentar cada día que pasaba. Veía cosas que los demás pasaban por alto, la forma en que tocaba los objetos de la casa, pasando los dedos por las superficies, palpándolas como si estuviera memorizando la distribución de la casa. Se dio cuenta de que rara vez parpadeaba, y de que su mirada se detenía demasiado tiempo en sus manos y en las caras de sus hermanos. El aire de la casa se volvió pesado, tenso, y un silencio se apoderó de todos, roto únicamente por los débiles e inquietantes sonidos de los paseos nocturnos de Ruby. La familia la había cogido con los brazos abiertos, pero ahora empezaban a preguntarse si, sin saberlo, habían invitado a algo completamente distinto a sus vidas, algo oscuro e inexplicable. A medida que pasaban los días, un temor tácito arraigaba en cada uno de sus corazones, la sensación de que sus vidas habían cambiado irreversiblemente, que la niña tranquila y extraña que habían traído a su casa era un misterio que nunca llegarían a comprender del todo, un misterio que tal vez debía permanecer oculto. Y así, la familia Williams continuó con su vida cotidiana, cada uno de ellos moviéndose por la casa con cautela, cada uno de ellos atormentado por la presencia silenciosa de la niña que los observaba desde las sombras. Eran una familia unida por la sangre y el amor, pero Ruby era algo más, algo ajeno a ese vínculo, una figura que se paseaba silenciosamente por sus vidas, llenando la casa de una oscuridad invisible de la que no podían deshacerse, una oscuridad que se aferraba a ellos, insidiosa e inflexible, como el espeso aire de Florida. En las semanas que siguieron a la llegada de Ruby, el hogar de los Williams, antaño lleno de risas fáciles y rutinas reconfortantes, se volvió intranquilo. La familia ajustó sus vidas en torno a la oscura presencia que había echado raíces entre ellos, sintiendo un cambio sutil pero inquebrantable en el aire. La sensación de que la luz y la calidez que una vez habían definido su hogar se estaban desvaneciendo lenta e inexplicablemente. Los primeros signos fueron pequeños, casi imperceptibles al principio, como la más leve de las grietas que se forman en el cristal. Pero a medida que pasaba el tiempo, estas grietas se ensanchaban, dejando al descubierto la oscuridad que se ocultaba en el interior de la tranquila y peculiar niña que habían traído a sus vidas. Fue la señora Williams la primera en notar los cambios. Veía a Ruby merodeando por lugares extraños de la casa, la esquina oscura del pasillo, los pies de las camas de sus hermanos, el espacio vacío junto a las ventanas, donde permanecía inmóvil, con el rostro convertido en una máscara ilegible.
Parecía preferir las sombras, su forma se confundía con la tenue luz de la mañana o el crepúsculo. En más de una ocasión, la señora Williams entró en el salón al amanecer y encontró a Ruby ya despierta, con expresión concentrada y extrañamente vacía, los ojos fijos en algún punto indeterminado de la lejanía, como si pudiera ver algo que nadie más veía. Las rutinas diarias de la familia se vieron lentamente alteradas por su presencia. Ruby tenía una extraña habilidad para aparecer en una habitación sin que nadie se diera cuenta, sus pasos eran tan ligeros como susurros sobre la alfombra. Sus hermanos se acostumbraron a encontrarla observándoles desde las puertas, con su rostro como una pálida silueta en la penumbra. Los momentos en que se cruzaban con ella eran siempre desconcertantes, su mirada no parpadeaba, era hueca, una mirada que parecía desnudarlos, como si los estuviera estudiando en lugar de simplemente mirando. Brandon, acostumbrado a proteger a sus hermanos pequeños, se sentía inexplicablemente desconcertado por la presencia de Ruby. Cuando ella lo observaba, casi podía sentir su mirada posada pesadamente sobre su piel, un peso invisible que hacía que su corazón latiera más rápido con una mezcla de inquietud y confusión. Una tarde, la señora Williams abrió la nevera para empezar a preparar la cena, y se dio cuenta de que faltaban paquetes de carne. Al principio, supuso que simplemente se había olvidado de reponer. Con tantas bocas que alimentar, era fácil extraviar artículos u olvidar lo que había comprado. Pero al día siguiente, y al siguiente, desaparecieron más alimentos: un filete, un paquete entero de alitas de pollo, e incluso un recipiente de pescado crudo. Preguntó a los niños si alguno había cogido comida sin permiso, pero todos lo negaron y su confusión reflejaba la suya. Pensó en enfrentarse a Ruby, pero algo la contuvo: un extraño sentimiento de aprensión, la sensación de que la respuesta de Ruby sería una que no querría huir. Pero entonces, una noche, la señora Williams se encontró sola en la cocina, limpiando después de la cena. Se volvió hacia el porche trasero, donde la puerta estaba ligeramente entreabierta, y vio a Ruby fuera, con su pequeña figura apenas iluminada por la luz de la luna. Estaba agachada en el suelo, con la cabeza baja y el pelo oscuro suelto alrededor de la cara. La señora Williams sintió un escalofrío al contemplar la escena, un temor inexplicable se apoderó de ella al ver cómo Ruby se llevaba algo a la boca, con movimientos rápidos y furtivos. Cuando Ruby levantó por fin la vista, tenía la cara manchada de algo oscuro y húmedo y una expresión tan inexpresiva y legible como siempre. Lasra. Williams no podía evitar la sensación de que lo que había presenciado era algo que no estaba destinada a ver. Al día siguiente, la señora Williams revisó el frigorífico y descubrió que faltaba otro paquete de carne cruda. Se quedó mirando el espacio vacío donde debería haber estado, con la imagen del rostro de Ruby a la luz de la luna, con ese extraño brillo de hambre en los ojos. Se preguntó si debería hablar con su marido, pero la idea la llenó de un peculiar malestar, como si expresar sus preocupaciones pudiera de alguna manera darles forma, hacerlas más reales. Los hermanos de Ruby también empezaron a sentir su presencia como algo siniestro, algo que no iba bien. Calvin, que antaño había sido el despreocupado Benjamín de la familia, empezó a evitar a Ruby, y su franqueza infantil se convirtió en un silencio temeroso. Por la noche, le susurraba a su madre que Ruby le vigilaba mientras dormía, su rostro apenas visible en las sombras a los pies de su cama. Lasra. Williams intentaba calmarlo, asegurándole que su hermana simplemente se estaba adaptando a su nuevo hogar. Pero ella podía ver el miedo creciente en sus ojos, la forma en que se encogía cada vez que Ruby entraba en la habitación, su pequeño cuerpo tenso y alerta, como esperando algo que no podía expresar con palabras. Lila, que normalmente era atrevida y curiosa, también se retraía, su vivacidad natural se veía opacada por un temor tácito. Comenzó a negarse a permanecer en la misma habitación que Ruby, su risa se desvanecía en silencio cada vez que Ruby estaba cerca. Parecía haber perdido el interés por sus aficiones habituales, había olvidado sus colecciones de conchas y piedras, y sus días estaban marcados por una expresión extraña y atormentada que sus padres no podían explicar. Más de una vez, Lila se sobresaltaba, con la mirada fija en una sombra o un movimiento repentino, los ojos muy abiertos y temerosos, el rostro pálido. Brandon, el mayor, intentaba mantener su postura protectora, vigilando a sus hermanos con creciente recelo. Empezó a fijarse en algunas cosas: la forma en que Ruby les miraba las manos, el cuello, la carne blanda bajo la mandíbula. Había algo en su expresión que le erizaba la piel, una intensidad silenciosa que parecía a la vez curiosa y hambrienta, como si estuviera contemplando algo mucho más oscuro de lo que se atrevía a imaginar. Empezó a evitar mirarla directamente,
con el pecho oprimido por una sensación de temor inexplicable, como si los ojos de Ruby contuvieran algo que no podía soportar. Las habitaciones de la casa de los Williams, que antes le resultaban familiares, adquirieron un aspecto diferente y más oscuro, la luz parecía más tenue y las sombras más profundas. El aire se sentía más denso, cargado de una presencia invisible, una tensión tácita que se asentaba sobre la casa como una niebla sofocante. La familia transcurría sus días en un extraño silencio, cada miembro envuelto en su propio malestar creciente, cada uno intentando ignorar la sensación de que algo iba terrible e irrevocablemente mal. Por la noche, Ruby merodeaba por la casa, con sus pasos ligeros apenas audibles contra las tablas del suelo, su sombra deslizándose entre las puertas como un susurro, en la oscuridad. El sonido de sus movimientos, por débiles que fueran, mantenía despiertos a sus hermanos, con los oídos aguzados en la oscuridad, los cuerpos tensos y alerta, y cada sonido les producía un escalofrío de miedo. Incluso los padres, que se decían a sí mismos que simplemente estaban lidiando con las dificultades de una niña problemática, empezaron a quedarse despiertos, escuchando, con la mente agitada por imágenes que no podían controlar, temores que no podían disipar. Y entonces, una mañana, la señora Williams se despertó y encontró manchas de sangre en la encimera de la cocina, tenues pero inconfundibles. Se quedó allí, mirando las manchas oscuras y oxidadas, con el estómago revuelto por un temor que la hacía sentirse mareada. Intentó razonar consigo misma, diciéndose que había sido un simple accidente, tal vez un pequeño corte que alguien había pasado por alto. Pero al mirar las manchas, las finas manchas que parecían casi deliberadas, sintió que la invadía una frialdad que la llenaba de un miedo que le hacía temblar las manos. En el fondo de su corazón, la señora Williams sabía que algo oscuro y terrible estaba creciendo en su casa, una presencia que acechaba justo bajo la superficie, oculta en la mirada silenciosa de la extraña niña que habían traído a sus vidas. Quería creer que todo estaba en su mente, que el miedo y la inquietud no eran más que subproductos de la adaptación de Ruby a su nueva familia. Pero en el fondo, sentía que la verdad la apremiaba, una verdad tan fría y afilada como el filo de una navaja. A Ruby le pasaba algo que iba más allá de las palabras, más allá de la razón. Y a medida que pasaban los días, la familia Williams se vio atrapada en una pesadilla de la que ninguno de ellos podía escapar, un horror despierto entretejido en el tejido de sus vidas, una sombra silenciosa y oscura que crecía y crecía, esperando el momento en que finalmente se revelaría. La familia Williams creía saber lo que significaba problemática. Habían imaginado una niña con cicatrices, tanto visibles como invisibles, una niña retraída, difícil de tratar, incluso desafiante. Pero los problemas de Ruby eran algo totalmente distinto, algo que se deslizaba por la casa de la familia, oscuro e informe, un horror silencioso y latente que se instalaba en todos los rincones de sus vidas. A medida que pasaban los días, una oscuridad parecía crecer en el interior de Ruby, aflorando de formas difíciles de ignorar y aún más difíciles de explicar. Sus rarezas, que antes se atribuían a un periodo de adaptación inusual, empezaron a convertirse en algo mucho más siniestro. La fascinación de Ruby por la carne cruda, que antes se limitaba a miradas y algunos paquetes perdidos, se convirtió en una compulsión que la Sra. Williams ya no podía descartar. Seguían desapareciendo trozos de carne cruda del frigorífico, bistecs, muslos de pollo, trozos enteros de cerdo, y cada desaparición iba acompañada de un tenue olor cobrizo a sangre en el aire, que persistía como un oscuro presagio. Una noche, cuando la señora Williams estaba guardando la compra, se volvió y encontró a Ruby en la puerta, con la mirada fija en el costillar de carnicero que había sobre la encimera. Había un brillo en los ojos de Ruby que provocó un escalofrío involuntario en la Sra. Williams, una mirada hambrienta y sin pestañear que se prolongó demasiado, presionándola con un peso que parecía casi físico. El rostro de Ruby era inexpresivo, su mirada fija, su respiración lenta y acompasada. La señora Williams se quedó inmóvil, olvidó el cuchillo que tenía en la mano, y se le erizó el vello de la nuca mientras contenía la respiración, esperando a medias que Ruby cogiera la carne. En lugar de eso, Ruby se limitó a mirar, sus ojos oscuros seguían cada movimiento mientras la señora Williams colocaba las costillas en la nevera y cerraba la puerta. Solo entonces Ruby interrumpió su mirada, se dio la vuelta y desapareció por el pasillo como una sombra que se desliza en la oscuridad. La inquietud de la familia crecía con el paso de los días, como un nudo invisible que se estrechaba a su alrededor. Ruby siempre había tenido extraños hábitos alimenticios,
pero ahora se negaba a comer nada preparado por la señora Williams. En lugar de eso, se sentaba a la mesa, con el plato intacto y los dedos golpeando rítmicamente el borde de la mesa, como si esperara algo. Sus hermanos la miraban, con miradas rápidas y temerosas que intentaban ocultar, pero era imposible ignorar su presencia, la forma extraña y casi ritual en que se sentaba, inmóvil, con la mirada fija en cada miembro de la familia. Era como si los estuviera estudiando, trazando cada línea, cada rasgo, su mirada llena de una intensidad inquietante que hacía que sus hermanos se removieran incómodos en sus asientos, que se llevaran las manos al cuello o a la cara como si quisieran protegerse de su mirada. La casa adquirió una nueva atmósfera, más oscura, más pesada, como si contuviera la respiración, esperando. Incluso el silencio se sentía diferente, denso y opresivo, oprimiéndolos con un peso que parecía aumentar con el paso de las noches. La familia ya no podía ignorar los extraños hábitos nocturnos de Ruby. Cada noche, sus pasos suaves y descalzos resonaban por toda la casa, yendo de una habitación a otra. Se detenía ante cada puerta, en silencio, con su sombra apenas visible bajo la rendija de luz, su respiración lenta y constante. Algunas noches, sus movimientos se detenían justo delante de las habitaciones de sus hermanos, que se quedaban congelados en sus camas, conteniendo la respiración, esperando a que siguiera adelante. Brandon, que se había acostumbrado a dormir con la puerta de su habitación cerrada, empezó a despertarse con arañazos en el marco de la puerta, líneas finas y dentadas que eran nuevas cada mañana. Intentaba ignorarlas, pero cada día parecían más profundas, como si algo o alguien hubiera estado aranando la madera, intentando entrar. Una vez, mientras pasaba la mano por encima de los aranazos, vio una pequeña mancha oscura en la madera, una tenue mancha de algo que se parecía horriblemente a la sangre. Luego llegaron los animales. El primero fue un mapache, encontrado cerca de los escalones traseros, con el cuerpo extrañamente intacto salvo por un detalle espantoso, le habían arrancado la carne de los huesos, limpiamente, como si lo hubiera hecho algo con manos delicadas y precisas. Sarah Williams lo descartó como obra de un depredador, algún animal salvaje del bosque cercano. Pero el descubrimiento le dejó una sensación de malestar en el estómago que no pudo quitarse de encima. En los días siguientes aparecieron más animales, pequeñas criaturas como conejos y ardillas, cuyos cuerpos quedaron a la vista, desprovistos de carne y con los huesos dispuestos en patrones inquietantemente cuidadosos. Los huesos parecían conducir hacia el bosque que había detrás de su casa, un camino retorcido que desaparecía entre los oscuros y altísimos árboles. Fue Lila quien estableció la conexión, un pensamiento que la hieló más profundamente que la visión de los propios restos. La disposición de los huesos le recordaba a la forma en que Ruby colocaba la comida en el plato, cada pieza meticulosamente colocada, intacta pero de algún modo intensamente personal, un ritual que solo ella comprendía. Y entonces llegó la noche en que la Sarah Williams se despertó con un débil olor metálico. Estaba tumbada en la cama, con el corazón latiéndole con fuerza, y la mente dándole vueltas a posibles explicaciones, cada una más inquietante que la anterior. El olor era inconfundible, crudo, metálico, el aroma de la sangre fresca. Lentamente, se levantó de la cama y siguió el olor por el pasillo, cada paso lento y vacilante, con un profundo temor que le oprimía el pecho. Cuando llegó a la cocina, la visión que la recibió la perseguiría el resto de su vida. A la tenue luz que entraba por la ventana, Ruby estaba agachada en el suelo, con las manos manchadas de sangre y el rostro iluminado por una fina rendija de luz de luna. Estaba encorvada sobre algo oscuro y crudo, con la boca manchada de rojo y una expresión de inquietante calma. La Sarah Williams se quedó paralizada, con la respiración entrecortada y la mente incapaz de procesar la escena que tenía ante sí. Los ojos de Ruby se alzaron para encontrarse con los suyos, y durante un breve y espeluznante instante, la señora Williams vio algo extraño en su mirada, una mirada que iba más allá del hambre, más allá del hambre, más allá de la necesidad. Era una mirada de posesión, una satisfacción primaria que erizó la piel de la señora Williams. Después de aquella noche, el miedo de la familia se hizo insoportable, instalándose sobre ellos como una niebla sofocante. Evitaban a Ruby y se movían en silencio por la casa, con la voz baja y movimientos cautelosos, como si estuvieran conviviendo con algo salvaje, algo que no se podía domesticar. Ruby parecía volverse más oscura, su presencia más opresiva, más consumidora. Se movía en silencio por la casa, con los ojos brillantes en la penumbra y una expresión ilegible.
sus hermanos la evitaban a toda costa, metiéndose en las habitaciones y cerrando las puertas al menor ruido de sus pasos. Un día, Calvin desapareció. Era una mañana tranquila, con el aire quieto y pesado, cuando la señora Williams se dio cuenta de que había desaparecido. Buscó por toda la casa, con el corazón palpitante, gritando su nombre con creciente desesperación. Pero Calvin no aparecía por ninguna parte. El silencio era sofocante, la casa estaba llena de una quietud antinatural que parecía oprimirla, aplastándola con el peso de un miedo que apenas podía comprender. Fue Brandon quien encontró la primera pista. Cerca de la linde del bosque, oculto entre los árboles, descubrió un pequeño trozo de tela, desgarrado y manchado de algo oscuro. Se le encogió el corazón al recogerlo, reconociéndolo como parte de la camisa que Calvin llevaba puesta. La visión le llenó de un horror tan intenso que apenas podía respirar, su mente se tambaleaba con imágenes demasiado terribles para contemplarlas. Dejó caer la tela, retrocediendo a trompicones, con el corazón acelerado mientras miraba las profundidades del bosque, sus sombras oscuras e impenetrables. Cuando regresaron a la casa, Brandon se dio cuenta de que Ruby estaba de pie en la puerta, observándolos con una expresión que le produjo un escalofrío. Su mirada era fría, distante, sus ojos seguían todos sus movimientos con una intensidad silenciosa que le pareció terriblemente equivocada. Y en ese momento, Brandon comprendió algo que nunca podría decir en voz alta, una verdad que lo llenó de un temor tan profundo que lo dejó paralizado. Ruby sabía exactamente dónde estaba Calvin, y por la mirada de sus ojos, supo que les estaba desafiando a preguntar. Comenzó como cualquier otra mañana en la casa de los Williams, con el sol proyectando una débil y pálida luz a través de las nubes, iluminando los densos bosques que apretaban la propiedad desde todos lados. El aire estaba cargado de una pesada quietud, una inquietante calma que se apoderó de la casa, silenciando incluso los habituales sonidos de pájaros e insectos del bosque circundante. Era el tipo de mañana que se sentía como una respiración contenida, el mundo esperando, observando, como si algo oscuro e ineludible yaciera justo debajo de la superficie, listo para surgir. Pero cuando Lazra Williams llamó a la puerta de Calvin para despertarlo para el desayuno, se encontró con el silencio. Al principio pensó que seguía dormido, con su pequeño cuerpo acurrucado bajo la manta, sumido en sus sueños. Pero al abrir la puerta, sintió un escalofrío helado. La cama de Calvin estaba vacía, con las mantas echadas hacia atrás como si se hubiera escabullido sin hacer ruido al amanecer. Echó un vistazo a la habitación, esperando encontrarlo escondido en algún rincón o jugando a alguno de sus juegos habituales. Pero la habitación estaba quieta y vacía, intacta, como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. El pánico se apoderó de ella mientras corría por la casa, llamándolo por su nombre, con una voz cada vez más fuerte y desesperada, cada llamada sin respuesta. Cada habitación vacía le parecía un nuevo golpe, una confirmación de algo terrible, algo indescriptible. Buscó en los armarios, en el baño, incluso en el pequeño espacio bajo las escaleras donde a veces le gustaba esconderse, pero no estaba. Nunca había sentido la casa tan vacía, tan sofocantemente silenciosa, y a cada paso, su corazón latía con más fuerza, sus pensamientos se volvían más oscuros, retorciéndose en una aterradora certeza de la que no podía deshacerse. El resto de la familia se unió a la búsqueda, sus voces llenaron el aire, llamando a la espesa niebla matutina que se aferraba a los bordes del bosque. Peinaron el patio trasero, sus pasos crujían en el suelo húmedo, sus ojos escrutaban cada sombra, cada árbol. Pero no había rastro de él, ni de sus pequeñas pisadas, ni del susurro de las hojas, nada que indicara a dónde había ido o que podía haberle llevado. Era como si simplemente hubiera desaparecido, engullido por la oscuridad que parecía acercarse a cada minuto que pasaba. En su búsqueda, solo encontraron una cosa: un trozo de tela desgarrado, enganchado en una rama baja cerca de la linde del bosque. Era parte de la camisa de Calvin, un pequeño cuadrado de tela suave y descolorida con pequeñas manchas oscuras. La señora Williams lo miró fijamente, con la mano temblorosa mientras lo ponía al trasluz, y el corazón se le desplomó al darse cuenta de lo horrible que era. Las manchas eran inconfundibles, pequeñas manchas de algo oscuro, algo que se parecía horrible inconfundiblemente a la sangre. El descubrimiento los invadió de una fría oleada de terror, cada uno de ellos en silencio, con la mente agitada por imágenes demasiado horribles para comprenderlas del todo. Calvin se había ido, perdido en algún lugar del espeso y sombrío bosque que se alzaba ominosamente más allá del patio trasero, una oscura extensión que parecía extenderse sin fin,
con sus secretos ocultos bajo un dosel de ramas retorcidas y sombras cambiantes. Podían sentirlo acechándoles, una presencia antigua y vigilante que parecía contener la respiración, esperando, como si les desafiara a dar un paso más. Mientras permanecían allí, paralizados por el miedo y el dolor, Brandon se dio cuenta de que Ruby estaba de pie a unos pasos, observándolos con una expresión que le provocó una helada conmoción. Tenía la cara inexpresiva, los ojos oscuros y sin pestañear, los labios apretados en una línea fina e inmóvil. Permanecía inmóvil, casi como si los observara desde la distancia, distante e indiferente, como si el caos y el pánico que la rodeaban no fueran más que un espectáculo interesante. En ese momento, algo cambió en el interior de Brandon. Los recuerdos de las últimas semanas, los extraños sonidos nocturnos, las sombras que parecían seguirla, la creciente sensación de pavor que se cernía sobre sus vidas pasaron ante sus ojos, agudizándose cada recuerdo, adquiriendo un significado más oscuro y aterrador. Pensó en los animales encontrados en el patio trasero, su carne despojada, sus huesos dispuestos en patrones que solo ella parecía comprender. Pensó en las manchas de sangre que habían aparecido misteriosamente en la cocina, las pequeñas manchas oscuras que parecían seguirla y allá donde iba. Una horrible sospecha empezó a arraigar en su mente, una idea tan oscura y retorcida que apenas se atrevía a reconocerla. La presencia de Ruby en su casa, su mirada silenciosa y vigilante, el hambre extraña y tácita que parecía irradiar de ella. Todo lo que había intentado ignorar, todo lo que había dejado de lado con la esperanza de que fuera simplemente su imaginación, ahora le parecía horrible e irrevocablemente real. Ella sabía algo, sabía exactamente dónde estaba Calvin, y estaba esperando a que ellos lo vieran. A medida que avanzaba la mañana, la familia buscó frenéticamente por la casa, el patio, y finalmente en el linde del bosque, gritando el nombre de Calvin con voz ronca por la desesperación. Pero el bosque se tragaba a sus gritos, cada uno de los cuales se desvanecía en el espeso y opresivo silencio que flotaba entre los árboles. Cuanto más buscaban, más se cerraba el bosque a su alrededor, un inmenso e impenetrable muro de sombras que parecían susurrar y cambiar, como si ocultaran algo que estaba fuera de su alcance. Las horas se largaban, cada una más pesada que la anterior, su esperanza desvaneciéndose con cada llamada sin respuesta, cada tramo de tierra vacío, lasra. William sentía el peso de todo aquello presionándola, con el pecho oprimido por el miedo y el corazón latiéndole con un pavor implacable y agonizante. Pensó en Calvin, su dulce y tierno hijo, su voz suave, su risa tranquila, su pequeña mano deslizándose entre las suyas en los paseos por el jardín. Pensar en él solo, perdido en algún lugar de la fría e insensible oscuridad, era insoportable, una pesadilla de la que no podía despertar. A medida que el día se alargaba hasta el anochecer, llegó la policía, sus voces rompieron el opresivo silencio mientras iniciaban su propia búsqueda, sus linternas barriendo el bosque, sus radios chisporroteando con actualizaciones que no hacían sino aumentar la desesperación de la familia. No encontraron ninguna huella, ningún rastro de dónde podría haber ido, solo los mismos árboles retorcidos y sombras inflexibles, el mismo silencio inquietante que parecía cernirse sobre todo, espeso e impenetrable. Ruby observaba desde el porche, con el rostro tan inexpresivo como siempre, sus ojos oscuros seguían la búsqueda con una calma tan inquietante como antinatural. No lloró, no gritó su nombre, ni siquiera pareció inmutarse cuando la realidad de la desaparición de Calvin se hizo presente. Simplemente permaneció allí, con la mirada fija, la postura relajada, su presencia en marcado contraste con el miedo y el caos que se apoderaban del resto de la familia. Y en esa calma, en ese extraño distanciamiento, vieron algo que les heló la sangre, una oscuridad que parecía extenderse más allá de los límites de su pequeña y delgada figura, una profunda indiferencia que los dejó emocionados, horrorizados. Se fueron dando cuenta poco a poco, una verdad silenciosa y tácita que cada uno de ellos comprendía pero no se atrevía a expresar. Calvin se había ido, se lo había llevado algo que no podían entender, algo que no tenía explicación. Y en la expresión silenciosa e inexpresiva del rostro de Ruby, en aquella calma que parecía tan profundamente equivocada, vieron el rostro de aquella oscuridad, la encarnación del horror que se había infiltrado en sus vidas, la presencia silenciosa que había destrozado a su familia. Y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la casa, sintieron un miedo nuevo, más profundo que cualquier otro que hubieran sentido antes. Calvin se había ido, lo habían perdido para siempre. Pero la oscuridad permanecía en silencio en el porche, observando, esperando,
y sabían que en esa oscuridad yacía un hambre que nunca podría saciarse. Los días posteriores a la desaparición de Calvin estuvieron marcados por un silencio opresivo que pesaba sobre el hogar de los Williams. La esperanza había dado paso a la desesperación, y cada miembro de la familia recorría la casa en un estado de conmoción entumecida. Las habitaciones que antes habían estado llenas de cálides y risas ahora se sentían vacías, atormentadas por una presencia más oscura que el dolor. La ausencia de Calvin se cernía sobre ellos como una sombra, un recuerdo de algo roto, algo que nunca podría repararse. La señora Williams se movía por la casa como un fantasma, con la mente repitiendo todos los recuerdos de su hijo menor, buscando alguna señal que se le hubiera pasado por alto, alguna pista que explicara lo ocurrido. Cada vez que cerraba los ojos, veía su carita redonda, su sonrisa confiada, sus ojos grandes inocentes que la habían mirado con amor inquebrantable. Pensar que se había ido, que tal vez no volvería a ver, era demasiado para ella, una herida que se hacía más profunda cada día que pasaba. Una noche, tras otra búsqueda infructuosa en el bosque, Lasra Williams sintió un extraño impulso de ir a la habitación de Ruby. Era una sensación que no podía explicar, una insistente atracción que había ido creciendo en su mente, susurrándole en los momentos de silencio, instándola a enfrentarse a la oscuridad que había estado intentando ignorar. Avanzó en silencio por el pasillo, con pasos suaves en el suelo, y el corazón palpitándole con una sensación de miedo que no podía evitar. Al llegar a la puerta de Ruby, vaciló y le tembló la mano al agarrar el pomo, sintiendo un escalofrío al prepararse para lo que podría encontrarse. La habitación estaba en penumbra, las sombras se extendían por las paredes en formas irregulares, el débil resplandor de la luz de la luna lo cubría todo de una palidez espeluznante. El aire era denso, casi sofocante, con un tenue olor metálico que permanecía como una advertencia. La habitación estaba meticulosamente limpia, como si Ruby hubiera fregado cada centímetro para borrar cualquier rastro de sí misma. Pero allí, en un rincón de la habitación, oculto bajo la cama, había un pequeño bulto oscuro envuelto en una sábana gastada y manchada. Lasra Williams sintió que se le cortaba la respiración y que su mente se negaba a registrar el objeto que tenía delante. El bulto era pequeño, no más grande que la mochila de un niño, y sin embargo irradiaba una sensación de terror tan profunda que sintió que se le erizaba la piel y que su cuerpo retrocedía instintivamente. Sabía, con una terrible certeza, que aquella era la respuesta que había estado temiendo, la última pieza de un rompecabezas que había tenido demasiado miedo de completar. Con manos temblorosas cogió el fardo, lo sacó de debajo de la cama y desplegó la sábana con un agarre cuidadoso y tembloroso. Primero sintió el olor, un aroma enfermizo y nauseabundo que le llenó la nariz y le retorció el estómago. La vista se le nubló y su mente se esforzó por procesar el horror que tenía delante. El fardo se desenredó lentamente para revelar su espantoso contenido: huesos, pequeños y frágiles, desnudos y pulidos, cada uno de ellos dispuesto con una precisión tan meticulosa como espeluznante. Su mente gritó en señal de negación, pero su cuerpo permaneció inmóvil, con la mirada clavada en los huesos y el corazón latiéndole con fuerza al darse cuenta de la magnitud de lo que había ocurrido. Cada hueso había sido cuidadosamente limpiado, eliminado todo rastro de carne y tendones, dejando solo el pálido y reluciente esqueleto de su hijo. Los restos de Calvin yacían ante ella, expuestos como una mórbida exhibición, testimonio de un hambre que desafiaba la comprensión. Mientras la realidad de su descubrimiento se apoderaba de ella, Lasra Williams sintió una presencia a sus espaldas, un movimiento suave y silencioso que le produjo un escalofrío. Al girarse lentamente, vio a Ruby de pie en la puerta, con expresión tranquila y los ojos oscuros brillando con una extraña, inquietante satisfacción. No había culpa ni miedo en su mirada, solo un placer tranquilo e inquietante, una mirada que hablaba de un secreto finalmente revelado, una verdad que ya no podía ocultarse. En ese momento, Lasra Williams lo comprendió todo. Los extraños comportamientos de Ruby, su fascinación por la carne cruda, los paquetes desaparecidos, los animales que habían aparecido en el patio trasero, despojados de su carne y dispuestos en patrones. Todo había desembocado en esto, una oscura compulsión que había crecido y evolucionado, transformándose en algo monstruoso, algo que desafiaba la naturaleza misma de la humanidad. La expresión de Ruby no contenía remordimiento, ni rastro de la niña inocente a la que la familia había intentado amar. En cambio, había algo antiguo en sus ojos, una oscuridad que parecía remontarse a algún lugar primitivo, un hambre que iba más allá del mero apetito.
Sus labios se curvaron en la más leve las sonrisas, una sonrisa escalofriante y cómplice que no dejaba lugar a dudas. Ella lo había hecho, y lo había hecho voluntariamente, un ritual retorcido que le había proporcionado una satisfacción que nadie más podía comprender. La señora Williams sintió que el mundo se cerraba a su alrededor, que las paredes de la habitación la oprimían mientras su mente luchaba por comprender el horror que tenía ante sí. Se sentía atrapada, asfixiada por la realidad de lo que su familia había traído a sus vidas. La niña que habían acogido, la niña a la que habían intentado amar y proteger, había sido algo totalmente distinto, una criatura de las tinieblas envuelta en la apariencia de una niña que ocultaba un hambre que nunca podría saciar. En aquel momento interminable, Lasra Williams vio destellos de la época en que Ruby había estado en su casa, las miradas silenciosas y vigilantes, los extraños sonidos nocturnos, la forma en que se quedaba mirando a sus hermanos, estudiándolos con una mirada que ahora le parecía inquietantemente depredadora. Por fin comprendió que Ruby había estado esperando, que cada uno de esos momentos había sido un preludio, una progresión calculada hacia esa oscura revelación. Ruby dio un paso adelante, su mirada no vaciló, sus ojos se clavaron en los de Lasra Williams con una claridad escalofriante. Parecía irradiar un poder silencioso, una confianza que rayaba en lo aterrador, y su pequeño cuerpo proyectaba una sombra que parecía llenar la habitación, tragándose la luz, el aire, la esperanza a la que se había aferrado la señora Williams. En esa oscuridad, vio el rostro del verdadero horror, una oscuridad que iba más allá de las palabras, más allá de la razón, un hambre que consumiría todo lo que tocara. La señora Williams sintió que le flaqueaban las piernas, que le temblaba el cuerpo mientras retrocedía, con la mirada oscilando entre los restos de su hijo y la niña que tenía delante. Quería gritar, huir, escapar de la pesadilla en la que se había convertido su vida, pero se sentía paralizada, con la mente atrapada en un bucle de horror, incapaz de profesar la verdad que tenía ante sí. Y la sonrisa de Ruby se ensanchó, solo ligeramente, un cambio sutil que transmitía un mensaje tan claro como cualquier palabra no había terminado. Esto era solo el principio, una muestra de la oscuridad que llevaba dentro, un hambre que seguiría creciendo, extendiéndose, consumiendo todo a su paso. La familia la había acogido en su casa, le había dado cobijo, amor, aceptación. Pero ella se había llevado algo mucho más grande, algo que nunca podría ser reemplazado. Cuando la señora Williams retrocedió tambaleándose, con la vista nublada por las lágrimas, Ruby se hizo a un lado, permitiéndole huir, mientras la seguía con la mirada con una expresión tranquila, casi divertida. Sabía que la señora Williams no acudiría a la policía, que nadie creería la verdad de lo ocurrido, que la oscuridad que había en su interior era algo que no se podía tocar, que no se podía detener. Al final, Ruby era intocable, una oscuridad que desafiaba la comprensión, un hambre que seguiría viva, esperando, observando, aguardando su momento. Y mientras Lasra Williams huía por el pasillo, con el corazón palpitando de terror, sabía que aquella pesadilla nunca acabaría de verdad, que la sombra de Ruby se cerniría sobre todos ellos, una presencia silenciosa e ineludible, un recordatorio del horror que había invadido sus vidas. La familia Williams quedó alterada para siempre, sus vidas fracturadas en un antes y un después, cada una de ellas soportando el peso de un horror demasiado profundo para comprenderlo del todo. Pasaron los días, luego las semanas, pero el miedo nunca les abandonó, se les había metido en los huesos, un terror silencioso y carcomido que oscurecía cada rincón de su hogar, acecándoles como una sombra malévola. Ruby se había ido, puesta bajo custodia de las autoridades, que tuvieron que lidiar con su inexplicable crueldad, pero su presencia persistía, como un fantasmal recuerdo de la pesadilla que había traído a sus vidas. Lasra Williams se encontró atrapada en un ciclo interminable de dolor y culpa, su mente incapaz de liberarse de la imagen de los restos de su hijo menor, despojados de carne y tendidos con horrible precisión. Todas las noches se quedaba despierta, con los ojos fijos en el techo, y el corazón palpitándole con recuerdos de los que no podía escapar. Veía la cara de Calvin, su sonrisa pequeña y confiada, su inocencia destrozada, para siempre por una oscuridad que ella cogido en su casa sin saberlo. La culpa la consumía, la ahogaba por dentro y cada momento de silencio era un recordatorio de su incapacidad para protegerlo. Pasaba los días sumida en una neblina, sin apenas hablar, con una mirada atormentada y distante. Deambulaba por la casa sin rumbo fijo, con la mano recorriendo las paredes como si esperara encontrar algún rastro de la familia que una vez habían sido. El ser Williams,
que siempre había sido la fuerza silenciosa de la familia, quedó destrozado. El trauma había sembrado algo oscuro en su interior, una semilla de ira e impotencia que supuraba, retorciendo sus pensamientos y llenándolo de una amargura que no podía disipar. Sentía un odio que iba más allá de las palabras, una rabia contra lo que había entrado en sus vidas y destrozado a su familia. Pero era una rabia sin dirección, un fuego inútil y devorador que ardía en su interior, dejándolo vacío. Cada vez que pasaba por delante de la habitación vacía de Ruby, sentía un escalofrío, un susurro de algo que no le dejaba olvidar. Empezó a evitarla, cerrando la puerta y echando el cerrojo, como para sellar la oscuridad que ella había dejado atrás. Sin embargo, aún podía sentirla, asecando allí, como una infección enterrada en lo más profundo de las paredes, una enfermedad que se había extendido hasta el corazón de su hogar. Brandon, que una vez había sido el hermano mayor protector, era ahora una cáscara de lo que había sido. El recuerdo de la mirada de Ruby, su rostro inexpresivo mientras los observaba buscar a Calvin, lo atormentaba. Tenía pesadillas que lo sacaban del sueño, con la piel empapada en sudor, y el corazón acelerado mientras intentaba escapar de las visiones que lo atormentaban. En sus sueños, se encontraba de nuevo en el bosque, rodeado de árboles retorcidos y oscuros, sintiendo la presencia de Ruby detrás de él, una sombra ineludible que seguía cada uno de sus pasos. Se despertaba presa del pánico, convencido de que ella estaba de pie a los pies de su cama, con sus ojos fríos y oscuros clavados en él con la misma intensidad escalofriante. Y aunque sabía que ella se había ido, el miedo nunca le abandonaba, un temor constante que le hacía temer a la oscuridad, al silencio, a la noche. Lila, que antes era la niña alegre y curiosa que llenaba la casa de risas, se había vuelto retraída, con el espíritu destrozado por el horror que había presenciado. Se sentaba sola, con los ojos vacíos y las manos retorciéndose en el regazo mientras intentaba bloquear los recuerdos. Se negaba a entrar en la habitación de Ruby, ni siquiera miraba en su dirección, como si temiera que algo pudiera seguir acechándola. Sus noches estaban llenas de susurros y sombras, y su imaginación convertía cada crujido, cada ráfaga de viento, en una señal de que Ruby, de algún modo, seguía allí, escondida en la oscuridad, observándola. Ya no jugaba con sus juguetes ni recogía conchas, la inocencia que una vez había encarnado había desaparecido, dejándola como una versión pálida y asustada de la niña que había sido. La propia casa pareció cambiar, como si absorbiera la oscuridad que Ruby había traído a sus vidas. Las habitaciones parecían más frías, las paredes parecían cerrarse a su alrededor, atrapándolas en un constante estado de terror. Había sombras en todos los rincones, que se extendían por el suelo con formas irregulares y antinaturales. El aire se sentía pesado, espeso, con una inquebrantable sensación de terror, como si la propia casa se hubiera vuelto atormentada por el recuerdo de lo que había sucedido entre sus paredes. Cada crujido de las tablas del suelo, cada susurro del viento contra las ventanas, parecía un recordatorio de la presencia de Ruby, un oscuro eco de la pesadilla a la que habían sobrevivido. La familia empezó a hablar menos, sus conversaciones se redujeron a murmullos, sus voces se apagaron como si temieran perturbar el silencio que ahora dominaba su hogar. Las comidas se hacían casi en silencio, cada uno de ellos demasiado perdido en sus propios pensamientos, en sus propios miedos, como para romper la quietud. Evitaban mirarse a los ojos, cada uno demasiado consciente del dolor y el miedo en la mirada del otro, un reconocimiento silencioso del trauma compartido del que no podían escapar. Su hogar, antaño un santuario de calidez y amor, se había convertido en un lugar de sufrimiento silencioso, una prisión de sus propios recuerdos, cada habitación un recordatorio del horror que habían vivido. Los vecinos empezaron a notar el cambio en la familia, la forma en que pasaban los días con una mirada atormentada, el rostro demacrado y pálido, los movimientos lentos y mecánicos. Los Williams se convirtieron en objeto de compasión, los cuchicheos los seguían allá donde iban, los rumores se extendían por la comunidad, cada historia más oscura y retorcida que la anterior. Algunos decían que la familia estaba maldita, que su casa estaba embrujada por un espíritu que los había vuelto locos. Otros especulaban con que Ruby había sido poseída, un espíritu maligno en forma de niño, una fuerza de las tinieblas que había utilizado a la familia como recipiente de su malévola voluntad. Pero la familia Williams no dio explicaciones ni negó los hechos. Se retiraron del mundo, replegándose en las sombras de su hogar, con sus vidas definidas ahora por el trauma que llevaban consigo, las cicatrices invisibles dejadas por la presencia de Ruby. Su recuerdo los perseguiría para siempre,
una sombra oscura que se aferraba a ellos, manchando cada momento con un recordatorio del horror al que habían sobrevivido. Cada uno de ellos sabía, a su manera, que nunca serían libres, que la oscuridad que Ruby había traído a sus vidas formaba ahora parte de ellos, una herida que nunca cicatrizaría. A medida que los días se convertían en semanas, empezaron a preguntarse si la propia casa encerraba algún poder malévolo, si la presencia de Ruby había dejado una marca que nunca podría borrarse. Las habitaciones que antes les resultaban familiares les resultaban extrañas, su hogar se había transformado en un lugar de sombras y silencio, un eco hueco de lo que una vez había sido. Se movían por la casa con cautela, evitando las habitaciones donde sentían más su presencia, donde los recuerdos eran más fuertes. Y aunque trataban de seguir adelante, de recuperar cierta apariencia de normalidad, sabían que la vida que habían conocido se había ido, perdida en la oscuridad que Ruby había dejado atrás. Al final, cada uno de ellos llevaba su propia parte de esa oscuridad, una carga secreta que les perseguiría el resto de sus vidas. La familia había sobrevivido a Ruby, pero había cambiado para siempre y sus almas habían quedado marcadas por un horror incomprensible. Y a medida que avanzaban por sus días, atormentados por recuerdos de los que nunca podrían escapar, llegaron a comprender una terrible verdad: que algunas pesadillas no están destinadas a terminar, que algunas tinieblas no están destinadas a disiparse. La sombra de Ruby los perseguiría siempre, un recordatorio del terror que habían vivido, una presencia silenciosa e ineludible que los seguiría hasta el final de sus días.